Buen día, estudiantes. Vamos a continuar con el tema del ciclo celular. Es la parte 2 del tema 1.3. En este video clase vamos a hablar de la regulación del ciclo celular. Bien, todas las células están regidas por procesos estrictamente ordenados y supervisados. Y van a existir tanto señales internas como externas que van a regular la división de estas células en todos los tejidos. Entonces, existen dos tipos de regulación de acuerdo a su naturaleza, que es la regulación intracelular y la regulación extracelular. Entonces vamos a abordar de manera particular la regulación intracelular, que es una de las más importantes. Bien, empecemos con esta. Entonces, la regulación interna de las células va a estar dada por diferentes complejos de proteínas, ya sea que un tipo de proteínas lo que van a hacer es desencadenar el ciclo o promover el ciclo celular, y otro tipo de proteínas van a inhibir el ciclo, lo van a detener. Estas proteínas van a actuar de diferentes maneras de acuerdo a el proceso que esté ocurriendo en cada tipo de tejido. Entonces vamos a ver el primer ejemplo, que son las proteínas que van a promover el ciclo, las que van a activar el ciclo celular en las células. Bien, en este ejemplo tenemos a las CDK-ciclinas. Vamos a ver en la imagen izquierda inferior un esquema de cómo sería un complejo de CDK-ciclinas por estas figuras rojas y verdes, cómo estas dos proteínas tienen cierta afinidad y acople para formar un complejo proteico. Entonces, hay 6 tipos diferentes de CDKs y 4 tipos diferentes de ciclina, de tal manera que estas actúan en diferentes combinaciones y pueden generar hasta 6 diferentes combinaciones de CDK ciclinas. Ahora bien, ¿dónde actúan estas proteínas? En el lado derecho, en la imagen inferior derecha, podemos ver cómo está cómo tenemos el ciclo celular dividido, y podemos ver que en la fase G1 entra un tipo de CDK ciclinas, y lo que hacen es que en la fase G1 va a haber una primera activación del ciclo. Y otro momento donde actúan las CDK ciclinas sería en la fase G2. También aquí pueden entrar este tipo de proteínas para continuar la activación del ciclo celular. Ahora bien, vamos a hablar de aquellas proteínas que inhiben el ciclo celular, y estas se llaman las proteínas CYP y las INK4. Lo que ocurre con estas proteínas, podemos ver en la imagen inferior, es que tenemos un ejemplo de cómo actúan las CYP. Lo que ocurre es que esta proteína CYP se acopla al complejo de CDK ciclinas, que son las que están en verde y morado. Recuerden que las CDK ciclinas promueven el ciclo. Entonces, una vez que se adhieren a este complejo, lo que van a hacer es desactivar las CDK ciclinas, de tal manera que no van a poder entrar ni a fase G1 ni a fase G2, y por lo tanto se va a desactivar el ciclo celular, o no se va a promover la continuación del ciclo celular. Y bien, también tenemos, aparte de estas proteínas que activan o desactivan el ciclo, también tenemos momentos en el ciclo celular en donde se revisa las condiciones de la célula para permitir que se continúe el ciclo o se detenga. Entonces, un punto muy importante es el llamado punto de restricción, que este punto de restricción lo que hace es revisar que las condiciones de la célula sean las adecuadas para hacer que continúe el ciclo celular. Una vez que una célula pasa el punto de restricción, está comprometida para terminar el ciclo celular. Aquellas células que no son aptas para cruzar este punto de restricción, lo que va a ocurrir es que van a pasar a la fase G0. Recuerden que la fase G0 es la etapa de latencia. Entonces, este punto de restricción es muy importante porque es el que va a decidir si continúa el ciclo o se pasa a una fase G0. Entonces, este punto está controlado por el medio y depende de la capacidad y de inducción de diferentes factores de crecimiento. Bien. También tenemos varios puntos en el ciclo celular que controlan el ciclo celular, y estos puntos de control son pequeños retenes que lo que hacen es evaluar las características de la célula para permitir o detener el ciclo celular. Entonces, el primer punto de control lo tenemos en la fase G1,
que está casi al final de la G1. En esta fase lo que hace este punto es revisar que la célula sea lo suficientemente grande para poder continuar y que el entorno, el medio en el que está embebida sea favorable para la división celular. El siguiente punto de control se encuentra en la fase G2 y es al final de la fase G2. En este caso, como ya pasó el proceso de síntesis, se verifica que el ADN esté replicado de manera correcta. Y si hubo un error en la replicación, es el momento de corregir en este punto de control G2. Se revisa que el medio en donde está la célula sea favorable para la división y que la célula sea lo bastante grande y tenga los organelos duplicados para poder pasar a la mitosis. Y finalmente tenemos el punto de control de metafase. Se preguntarán por qué justamente hay un punto de control de metafase. Bueno, en este punto es muy importante porque recuerden las etapas de la mitosis. En la metafase es cuando los cromosomas se alinean en el ecuador. Es muy importante que exista una adecuada alineación en el ecuador de los cromosomas, porque si los cromosomas están sesgados hacia una parte de los polos, a la hora de dividir, puede que un polo se lleve más cromosomas que otro. Entonces aquí hay una separación de cromosomas inadecuada y por lo tanto, pues la división celular no va a ser la correcta. Entonces se tiene que revisar que estén bien alineados en el ecuador para que continúe y termine el ciclo celular. Bien, entonces en general aquí les pongo una diapositiva, después se las voy a pasar en PDF para que tengan el resumen general de lo que serían los puntos de control de la división celular, que son muy importantes, por qué se dan en esos puntos, cuál es la función, qué los puede activar y desactivar. Bien. Y finalmente vamos a hablar de la regulación extracelular. Entonces, si bien hay muchos controles internos dados por procesos moleculares por medio de proteínas que activan y desactivan, también hay señales del medio que están del medio externo a la célula y estas señales se les llaman factores mitógenos. ¿Qué son los factores mitógenos? Bueno, los factores mitógenos son aquellas señales que van a controlar la división celular y van a actuar principalmente en la fase G1. Estos factores viajan a través de las matrices extracelulares. ¿Qué quiere decir? Que viajan alrededor de las células, de las membranas celulares, para ir activando o desactivando a las células que se necesitan entrar en división o no. Y bien, de manera general podemos hablar de dos tipos de regulación extracelular, que es la apoptosis y la necrosis. Todos los tejidos de un organismo sus tejidos están tan bien organizados que el número de células debe de ser el adecuado. Y cuando hay un exceso de células, estas células suelen ser eliminadas. Entonces, para eso existen regulación extracelular. El primer proceso por el cual se eliminan células es la apoptosis y lo que ocurre es que las células se deshidratan y por lo tanto se desechan de los tejidos. Y el otro tipo de regulación extracelular es la necrosis, que es cuando existe una herida en los tejidos provocando la ruptura de varias células y estas células tienen que ser eliminadas del tejido. Bien, esto sería todo con respecto a la regulación del ciclo celular. Nos vemos en la siguiente clase.